Buenas madrugadas, llegó nuestro tiempo, el del misterio, y si hoy nos acompañas, os vamos a mostrar lugares malditos que dan mucho miedo. Ahí ya comenzamos desde el estudio 202 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos en la realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución de Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo esta noche con más misterios todavía, ya veréis. Abrimos nuestras redes sociales en este programa especial de hoy, Blanco Radio en Face y en Twitter, y nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Ahí podéis comunicaros con nosotros con los saludos y la bienvenida a todos los que ya estáis conectados. Y ya estamos listos para comenzar. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado hoy. No os lo perdáis. Acompáñanos esta semana a la búsqueda de lugares malditos. Enclaves donde habita el terror y donde han quedado las huellas del miedo y del sufrimiento. Serán relatos de apariciones de niños espectrales. O la visita a la Casa de la Muerte, entre otros muchos lugares. Este será nuestro primer tema. Habrá más. Algunos datos recogidos en los cielos del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según muchos estudiosos, con él se inicia una nueva era que nos proyecta hacia un futuro incierto. Descúbrelo esta noche junto a nosotros. Y si ya estás listo, partimos. Nos esperan algunos lugares malditos de nuestro país. Disfrútalo. ¿Te han gustado las músicas? Me gustan, me dan miedo, la verdad, no te voy a engañar, ya sabes que yo soy un poquitín cobarde. Nosotros no nos gusta meter miedo, pero creo que esta noche vamos a compensar con otros programas que a veces hacemos de historia, con nuestro especial invitado, compañero, Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el Espacio en Blanco. Pues ya sabes, siempre te digo lo mismo, yo esto de volver a casa, pues eso, cuando uno vuelve por Navidad, pues es feliz. Y casi Navidad. Y casi Navidad. Has vuelto, sí señor. Bienvenido a casa, a tu casa. Bien hallado. Director de la revista Año Cero, Enigmas, también autor de libros como La España Maldita y otros muchísimos que tienes allí, y encima una serie de televisión que te lanzas ahora la semana que viene. Sí, efectivamente, empezamos a emitir en la primera semana de diciembre en un canal, bueno, yo te puedo decir que para nosotros estamos en el canal en el que siempre hemos querido estar, sí, porque el trabajo que estamos realizando yo creo que se adapta mucho a la filosofía, ¿no?, de lo que es Discovery Max, ahora ya D-Max, ¿no? Y bueno, te puedo decir que han sido unos meses de muchísimo trabajo, muy intensos. Nos hemos lanzado a la búsqueda de eso que a lo largo de la historia se ha llamado leyenda, porque el hombre del pasado no tenía otra forma de contar lo que ocurría para que todo el mundo lo entendiese y sobre todo para que todo el mundo atendiese a lo que estaba contando. Hemos ido detrás de leyendas como la Atlántida, como el Santo Grial, como la Mesa de Salomón. Hemos investigado, nos hemos involucrado, no lo vamos a contar, lo vamos a buscar, nos vamos a desplazar. Vais a los sitios. Exactamente, nos vamos a desplazar geográficamente y nos vamos a desplazar también históricamente. Te puedo decir que ha sido un trabajo duro, difícil, con un equipo maravilloso, magnífico, en el que todo el mundo estaba muy comprometido y está muy comprometido con lo que estamos haciendo, y sobre todo muy práctico, ¿no?, en el sentido de que efectivamente la gente va a tener la oportunidad de poder ver lo que es esa parte desconocida de la historia, que desde nuestro punto de vista tiene un sustrato real, y lo vamos a mostrar, pero también de llegar, pues yo creo que hasta donde muy poquita gente ha llegado, Miguel. ¿El primer capítulo se presenta cuándo?
El primer capítulo saldrá la primera semana de diciembre. Todavía no tenemos claro el día, pero que estén atentos nuestros oyentes porque será en esa primera semana. ¿Y se puede saber a dónde nos llevas? Pues creo que va a ser precisamente la búsqueda del Santo Grial. Y sí te puedo decir que... ¿Jerusalén? Evidentemente hemos pasado por Jerusalén, hemos viajado también al sur de Francia, hemos estado en Italia, en Roma... España, evidentemente, no la hemos recorrido de arriba abajo, siguiendo esa ruta griálica, ¿no? que lleva mi tocayo, el diácono Lorenzo, cuando en el siglo III después de Cristo le encomienda al Papa Inocencio II que custodie el Santo Grial, ya que la zona en la que están los papas pues prácticamente está acosada, ¿no? Y tienen miedo a que alguien robe pues la que hasta ese momento es la mayor reliquia del cristianismo católico, ¿no? Él llega a España desde el sur prácticamente hasta el este, atravesando Pirineos en lugares tan sumamente maravillosos, ¿no? Como la propia fortaleza, ¿no? de San Juan de la Peña. Ahí permanece durante 3 siglos, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, hasta llegar a su ubicación actual, suponiendo que el que está en Valencia sea el verdadero Santo Grial. Yo sí te puedo decir que nosotros, después de nuestra investigación, vamos a mostrar el auténtico Grial como nunca antes se ha visto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Enigmas de nuestra historia, porque partimos de la idea, primero, de que hay muchos enigmas a nivel históricos, también tiene la vinculación evidentemente con mi querida revista, pero aparte de eso, la idea es que todos y cada uno de los temas que tratamos o bien parten de España, o bien nos ubican en España, o en un momento determinado de la historia España ha tenido un papel importantísimo dentro de lo que es esta búsqueda, pues que han seguido gente maravillosa en algunos casos, pero casi siempre siniestra, ¿no? Cuando tú hablas de objetos de poder, evidentemente el poder es algo que codicia el poderoso, el gobernante, ¿no? Y en estos casos nosotros hemos tenido visitas en la década de los 40 y finales de los 30 del siglo pasado, pues por ejemplo, de los secuaces de la Orden Negra, ¿no? De la SS de Heinrich Himmler, que envió a varios personajes muy muy siniestros a España buscando precisamente, entre otras cosas, la Mesa de Salomón o el Santo Grial. Incluso el propio Heinrich Himmler estuvo en España, como bien sabes, en Montserrat, y se encontró con un hombre, el padre Ripoll. Este hombre debía de partir nueces con la cabeza porque era verdaderamente tozudo. Heinrich Himmler, le explicó que en Alemania todo el mundo sabía que en Montserrat se ocultaba el Santo Grial, y el padre Ripoll le dijo: bueno, si está aquí o no está aquí, es algo que usted nunca va a saber. No cuentes más, que nos ponen los dientes largos. Dentro de poquito, Enigmas de nuestra historia, la primera semana de diciembre. Vale. ¿Y existen lugares malditos? Porque has venido un poco ya a hablar de ello. ¿Existen lugares malditos? ¿Qué son los lugares malditos? ¿Qué pasa en ellos? Bueno, lugares malditos tenemos de diferentes tipologías, ¿no? Tenemos lugares malditos por la leyenda, porque así lo ha querido la leyenda, también porque en un momento determinado los habitantes de estas zonas pues hicieron algo que molestó muy mucho a la iglesia de aquel tiempo. En la otra visita que os hice, hablamos, por ejemplo, de uno de mis sitios favoritos, ¿no? Que es Trasmoz. Trasmoz es un pequeño pueblo que se encuentra en las faldas del Moncayo, en Aragón, y es un sitio que lleva 700 años maldito. Hasta hace muy poquito tiempo, de hecho, tú acudías a este pequeño pueblo y veías que a la entrada había una gran cruz de piedra que estaba literalmente cubierta por un pañolón negro. Esto significaba que el pueblo, desde hace 700 años, está maldito. Y a mí lo que me sorprende, Miguel, es que en estos 7 siglos no haya habido un obispo, un papa, un sacerdote que se le haya ocurrido levantar esa maldición o esa excomunión casi, ¿no? Todo deviene de ¿qué? Pues que, por un lado, tenemos una explicación posible, ¿no? Que nos llevaría a la parte más pecuniaria, no más económica. Aquella gente no pagaba, porque no le daba la gana, el diezmo al abad del monasterio de Santa María de Veruela, y parece ser que este hombre se enfadó y dijo: pues vale, ahora malditos. También, si atendemos a lo que, por ejemplo, nos cuenta el autor romántico entre los románticos, que es Gustavo Adolfo Becker, él pasó un tiempo en este monasterio de Santa María de Veruela y ahí redactó uno de sus libros más maravillosos, y que recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen, Cartas desde mi celda, porque la descripción que hace de lo que ocurre en este pueblo es maravillosa. Él habla de viejas vestidas de negro, espesas como grullas, auténticas brujas que van camino del castillo que se corona en la cumbre de este lugar para realizar sus conciliábulos, sus reuniones ocultas durante la noche y a la luz de la madrugada con el mismísimo demonio. Lugares donde ha quedado apresado el terror, el horror y el miedo son los que esta noche queremos visitar. Nos vamos al primero, ¿te parece? Vamos a ello. Tras esa introducción.
En el mundo del misterio, uno de los temas que más miedo produce es aquel en el que los niños son los protagonistas. Niños fantasmas que llaman desde el otro lado, que se aparecen. Hay muchas historias sobre ellos. Esta es una de ellas. Comenzaba en el año 2012. La noticia saltaba el pasado mes de septiembre, el día 15, sábado, cuando desde las páginas del popular Diario de Jaén, el periodista Rafael Abolafia destapaba una apasionante historia de misterio y apariciones en los pasillos del consistorio. Su artículo en titulares decía así: un fantasma en el ayuntamiento. Y contaba: una silueta diminuta y transparente, ataviada con un traje de comunión y que pasea por los pasillos del ayuntamiento, se aparece ante el asombro de todos. Una aparición espectral infantil que surge de la nada en tan insigne edificio y que sobrecoge a los testigos que han podido toparse con ella. La reacción no se hizo esperar y rápidamente la noticia del fantasma en el ayuntamiento de Jaén adquirió una dimensión que pocos podían imaginar. Es la historia del fantasma del niño del ayuntamiento de Jaén. Pero hay más casos de aparecidos y desaparecidos. Nuestro invitado nos cuenta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Lorenzo Fernández, nuestro compañero, hablando de lugares malditos. No cabe duda, Lorenzo, que cuando están los niños de promedio a uno le entra mucho miedo, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de lugares además que tienen una cierta antigüedad, ¿no? El Ayuntamiento de Jaén, estamos hablando de un antiguo palacio, tiene ya varios siglos. Si a esto se une que la aparición que allí se manifiesta, supuestamente, es la de un niño, parece que la cosa adquiere tintes un poco más siniestros, ¿no? Tenemos que pensar que además esta aparición... Un niño vestido de comunión. De comunión. Sí, es lo que decía la testigo principal, era una señora de la limpieza, además a una hora absolutamente intempestiva, ¿no? Porque parece que este tipo de apariciones tienen que ser siempre muy de madrugada, muy en soledad, cuando no hay nadie en el edificio, cuando estás pendiente con los 5 sentidos de que reconoces prácticamente todos los sonidos que tienes alrededor y cuando algo te chirría es cuando sobresaltas, ¿no? Bueno, pues en este caso no, en este caso estamos hablando de un caluroso día de verano, por la tarde, a la hora de la siesta, esta señora se encuentra realizando la limpieza y en uno de los largos pasillos de este edificio observa la presencia de un niño que parece atravesar de un extremo a otro como si saliera de una puerta y se colara a través de otra. Claro, aquello le llama la atención. Allí en teoría no debía de haber nadie, con lo cual acude al sitio, observa, mira y se da cuenta de que allí no hay absolutamente nadie. Fíjate la psicosis que genera en este lugar donde los ancianos ya advertían que en tiempos pasados, en décadas anteriores, también se habían producido desde fenómenos paranormales hasta apariciones de estas características, es decir, no era una cosa nueva. Bueno, pues parece ser que provocó incluso la intervención de la policía local, que tuvo que presentarse en este lugar ante la denuncia que estaba realizando la señora de la limpieza. Incluso una de las personas que habló a las claras, ¿no? Porque yo creo que es como hay que hacerlo, ¿no? Con este tipo de temas sobre este asunto, fue el que por aquel entonces era el alcalde en funciones de Jaén, teniente de alcalde normalmente, lo que pasa es que el alcalde estaba de vacaciones y asumía esa responsabilidad. Bueno, pues él fue uno de los que se personó ante el revuelo que se estaba formando en el ayuntamiento, puesto que la policía local había tenido que intervenir, ¿ante qué? Ante la aparición ni más ni menos que de un niño fantasma en sus dependencias. ¿Y lo vio Lorenzo solamente esta empleada de la limpieza o lo vio alguien más? Lo han visto más personas. Generalmente quienes lo han visto suelen callar, por miedo al, no sé si al qué dirán o a jugarse el puesto de trabajo, lógicamente. Hay que decir que la testigo principal de este momento en concreto, ¿no? De este suceso en concreto, estuvo durante un tiempo sometida a una tensión brutal porque evidentemente no encontraba explicación a lo que había pasado, porque para ella era absolutamente real. Tienes que pensar, Miguel, que quienes conocemos Jaén, yo evidentemente lo conozco porque es mi tierra, pero quienes conocemos la capital
capital del Santo Reino, sabemos que el ayuntamiento se encuentra justo enfrente de la catedral renacentista de Vandelvira. Bueno, pues hay que decir que en el interior de la catedral es habitual que los testigos refieran la presencia de otra niña. En este caso estamos hablando de una niña que va vestida de blanco, en ocasiones de un blanco impoluto, en otras parece ser que se manifiesta como si ese ropaje se hubiera literalmente hecho jirones, en una escena que yo entiendo que debe de ser dantesca. A mí no me gustaría encontrármela. En esa catedral donde se dice que que está la mesa de Salomón, estuvo la mesa de Salomón. Efectivamente, es uno de los lugares precisamente que hemos visitado cuando hemos realizado la serie de Discovery Max, pues porque si hacemos la secuencia cronológica histórica, una vez que los árabes de Tarik y Muza entran en la península, se pierde la batalla de Guadalete por el rey Rodrigo, prácticamente la subida hasta Toledo, hasta la capital del Imperio Visigodo, es rapidísima, y ellos saben que ahí se oculta la mesa. La mesa, el sultán de Damasco, Suleimán I, ordena que sea llevada precisamente a Damasco, sabe del poder que tiene, se habla de un objeto que tiene el don, entre otras muchas cosas, de poder permitir a quien lo posee ver el futuro. Fíjate qué ventaja con respecto a una batalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues parece ser que en el momento en el que está siendo trasladado hacia un puerto del sur para ser llevada hasta Damasco, se pierde, algo ocurre, es enterrada. ¿Dónde? Pues todas las pistas, toda la documentación y algún que otro grupo secreto que está de por medio nos lleva a pensar que están ocultas en algún lugar de Jaén. Vale, sigamos con los niños. Hay más, primero explícame, ¿qué era el ayuntamiento anteriormente? ¿Por qué esa historia? ¿Por qué ese niño aparece? ¿Murió allí? No se sabe, realmente no tenemos una explicación que nos sirva para poder intentar dar luz, ¿no?, al por qué se aparece, si es que realmente estamos hablando de una aparición. Partamos de la idea de que en un momento determinado esta señora, no lo creo, pero bueno, que esta señora pudiera haber tenido una alucinación momentánea, pero claro, una señora vale, pero que ya sean varios testigos los que refieren ver exactamente lo mismo, hombre, si hablamos de una alucinación colectiva de gente que no está en el mismo sitio, en el mismo momento, resulta más difícil. No hay una explicación, sabemos que era un palacio señorial, pues como tantos otros que había en la provincia de Jaén y en la capital de Jaén, pero no sabemos que se haya producido ni sucesos luctuosos, ni crímenes, nada. Lo cierto es que aquello ocurre. Pero no es el único lugar, donde tenemos manifestaciones de infantes, no vamos a decirlo así. A mí uno de los sitios, no sé si favoritos, de los que más me gustan, desde luego, está en Sevilla. Tú lo conoces, el mercado de Triana. Es uno de esos lugares donde es una absoluta delicia ir a comprar, a tapear, a disfrutar del ambiente, del entorno, pues bueno, de la alegría que hay en Sevilla, ¿no? Lo que pasa es que muy poquita gente, especialmente los que venimos de fuera, saben lo que hay debajo. ¿Qué hay debajo? Pues lo que hay debajo son las ruinas del castillo de San Jorge. El mercado de Triana, literalmente, sus cimientos se apoyan sobre este castillo. Tú puedes visitarlo, cualquiera puede visitarlo, porque además es un sitio muy recomendable. Te puedes hacer a la idea del tremendo sufrimiento que se pudo producir en este lugar. Estamos hablando de un castillo que nos viene de época almohade. En el siglo XIV ya es recogido por los cristianos católicos y, en cierto modo, denominado como castillo de San Jorge. Hay que decir, para el que no lo sepa, que se encuentra a ras de río. Hoy en día Sevilla evidentemente se ha elevado varios metros, pero no, esto está a ras de río. Bueno, pues a partir del siglo XIV, principios del XV, es localizado como la Casa de la Inquisición. ¿Te imaginas el sufrimiento, el dolor, las penas que se han tenido que padecer aquí? Bueno, pues parece ser que en una de sus estancias, tiempo atrás nos cuentan las crónicas, que una mujer acusada de brujería, de hechicería, de ser una ahojadora, de las que echaban mal de ojo, fue detenida y encarcelada en una de estas, son cárceles de piedra, ¿no? Con lo cual ahí no entra luz, sabes que entras y eres consciente de que ya no vas a volver a salir, por lo menos con vida, ¿no? Bueno, pues esta señora, el sufrimiento suyo era tal, principalmente porque tenía una niña. Bueno, pues la niña fue encarcelada con la madre. Imagínate este río, que habitualmente tiene crecidas. En el momento en el que subían las aguas y los presos estaban dentro de sus celdas, yo creo que nadie se acordaba de abrir las puertas para que salieran, con lo cual fueron muchos los que murieron ahogados en este lugar. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Qué es lo que nos dicen que pasa hoy en día? Pues quizás la presencia más llamativa es la de una niña que recorre los pasillos, este cuadrado perfecto que conforma el mercado de Triana, a altas horas de la madrugada. Pero el valor real que tiene el testimonio de lo que allí ocurre es que quienes aseguran que esto se produce no son ni más ni menos que los propios guardias de seguridad del lugar. Estamos hablando de que aquí hay una empresa que se llama Astarte Custodia, que está dirigida por un señor llamado Eleazar Álvarez. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo junto al querido compañero José Manuel García Bautista. Este hombre nos asegura que durante la noche hay todo tipo de sonidos que reconoces,
pero otros no. Y es lo que nos dice, si yo me tengo que poner a pensar qué provoca esos sonidos, no puedo estar aquí. De hecho, son muchos los guardias de seguridad que han amanecido sentados en la puerta del mercado del miedo tremendo que han pasado, porque no solo han visto o oído, sino que además esa presencia de esa niña se ha manifestado ante ellos. Apariciones de niños, desapariciones también hay algunas cuentas, ¿verdad? Sí, efectivamente. No sé dónde lo he leído, 3 noches desaparecida. 3 días y 3 noches desaparecida. ¿Una niña o qué? Un pequeño detalle con respecto a Triana, porque yo creo que es importante, ¿no? A veces el ojo humano evidentemente es subjetivo, pero el ojo de una cámara no. El ojo de una cámara no tiene capacidad de pensar si delante tiene algo o no tiene nada, simplemente lo registra. Bueno, pues hay que decir que los monitores de vigilancia que hay en este mercado de Triana, las cámaras evidentemente están enfocando a los rincones que pueden ser susceptibles de que alguien entre. Bueno, pues tú puedes observar esos monitores y ver que tienen una serie de LED. Cuando los búmetros detectan, los volumétricos detectan movimiento, de verde pasan a rojo. Pero para eso es necesario que alguien obligatoriamente pase por delante de esas cámaras. Bueno, pues Eleazar Álvarez nos comentaba en las entrevistas que le hemos realizado que es muy habitual que esos LED de verde pasen a rojo, y cuando él intenta ver qué hay en esa cámara, qué hay en esa pantalla, es consciente de que no hay aparentemente nadie. ¿Un fallo? Repetidas veces, ¿tú crees? Desapariciones y apariciones. Vamos con una desaparición antes de seguir a otros lugares que dan miedo. Decías, desaparecida 3 días y 3 noches. Este es el paradigma de desaparición de una niña que en este caso, bueno, sabes bien que cuando hablamos de nuestra España maldita y hablamos de lugares encantados, es muy habitual la presencia, así por lo menos lo refieren los testigos, de damas de blanco. Generalmente esas damas de blanco no suelen tener buenas intenciones. En el caso de las desapariciones de niños, vendrían a ser así, aquí cada uno crea lo que quiera, pero vendrían a ser lo más parecido a una especie de ángel de la guarda. Lo vas a entender enseguida porque este caso, vuelvo a repetir, es un caso paradigmático. Estamos en la pequeña aldea de Arroyo Sujayar, en Yeste, en Albacete, concretamente casi la víspera de Nochevieja del año 1979. Bueno, pues ese día, evidentemente, los habitantes de la pequeña aldea, ¿qué hacían? Pues lo que cualquiera hacemos en esas fechas. Correr de un lado para otro, las últimas compras, preparar la cena, vienen los familiares. Eso es lo típico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado, la familia de Antoñita Tamayo Beteta, que por aquel entonces tenía 4 años, se dan cuenta de que ha desaparecido. A partir de ese instante se organizan diferentes batidas, interviene la Guardia Civil, intervienen varios voluntarios del pueblo, prácticamente todo el pueblo se echa al monte, porque es una zona muy montañosa, para intentar encontrar a la pequeña Antoñita Beteta Tamayo. ¿Por qué? Porque en este caso, Miguel, el tiempo corre y además corre demasiado rápido en nuestra contra. Esta niña de 4 años se expone a que a partir de las 8 o 9 de la tarde las temperaturas bajan tanto que a altas horas de la madrugada son ya temperaturas bajo cero. Y un cuerpo tan pequeño es imposible que sobreviva en un entorno tan hostil. Hay que decir que lo que en un principio se pensaba que podía ser un juego de niña, que se había escondido con sus amigos, finalmente se convirtió en histeria. Los familiares buscaron día y noche. A partir de los 2 días, la Guardia Civil evidentemente no lo comunicó a la familia, pero ya no buscaban un cuerpo con vida. Por muerta, ¿no? Buscaban un cadáver. La sorpresa llega al 3er día. Fíjate, se me pone el vello de punta, porque es que recordar esta historia es tremenda, ¿no? Al 3er día, 2 pastores que se encuentran muy cerca de un arroyo observan que hay una niña sentada en una piedra. Y esta niña está sollozando, parece estar como ida, evadida, no es consciente de lo que le rodea. De hecho, cuando los pastores se acercan, sabiendo perfectamente de quién se trata, de la niña desaparecida de la aldea, la recogen y ella no en ningún momento se opone, es decir, está fuera de este mundo. Al cabo de las horas va recuperando la conciencia y es cuando entra en escena el doctor Lázaro Fernández Viñado, que posteriormente aseguraría, y cito textualmente, que una niña de esta edad necesita mucho más calor que una persona mayor para sobrevivir. El hecho de que esté viva después de 3 días es literalmente un milagro. Cuando Antoñita puede hablar, ¿sabes lo que refiere, Miguel? No. Que durante esos 3 días ha estado acompañada de una mujer de blanco que la ha arropado, le ha dado calor y le ha dado de comer. ¿El ángel de la guarda? ¿La Virgen? Claro, estamos en una época, fíjate, año 79, madre mía, es que teníamos muy cerca apariciones marianas, pues por ejemplo, en plena efervescencia, Palmar de Troya, ya con bastante solera, San Sebastián de Garabandal. Qué fácil hubiera sido decir que a esta niña, y además una niña que es incapaz de tener ninguna maldad con 4 años, no es capaz de crear una fábula como esta, qué fácil hubiera sido decir a la niña Antoñita se le apareció la Virgen. Pues no.
A nadie se le ocurrió aquello. Todo el mundo era consciente de que ese día, ese bendito día del 31 de diciembre de 1979, a Antoñita Tamayo, fuera lo que fuera que se le apareciera, era bueno, era un ángel de la guarda. Qué bonito. Seguimos adelante, más historias de esta España maldita os queremos ofrecer tras esa introducción con nuestro invitado esta noche, Lorenzo Fernández Bueno. Radio 3 conmemora el centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo. Podría hacerse. Representando una adaptación Bonita representación. de Historia de una escalera. ¡No me empujes! Será en los teatros del Canal de Madrid a las 8 de la tarde el martes 29 de noviembre. Con entrada libre. Y como una cosa no es incompatible con la otra... Transmitida en directo en Radio 3. Vayamos a otro lugar maldito. Se lo conoce como la Casa de la Muerte. En Cáceres, concretamente en la calle Cuesta del Marqués, se encuentra un viejo caserón de 2 plantas que alberga la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borj. Al museo, popularmente, se le conoce como la Casa de la Muerte. Se hizo famoso por los sucesos extraños que se desarrollaron en su interior a principios del año 1970. Una familia se instaló en el museo, pero la tranquilidad duró poco, ya que se oían golpes extraños. Las ventanas se abrían y cerraban solas y los muebles se movían de un lado a otro. El embrujamiento de esta construcción corría de boca en boca por la localidad extremeña, pero el rumor no fue un impedimento para que el matrimonio de la Torre, con sus 2 hijos, José Luis y Ángel, se asentara en el edificio. Pero la maldición del Museo Árabe recobró toda su fuerza durante el mes de agosto de 1984, cuando José Luis y Ángel fueron protagonistas de un gran número de sucesos extraños. Los adolescentes pudieron ser testigos de toda una serie de episodios paranormales que siempre, al igual que antaño, comenzaban a la misma hora. Los chicos en sus declaraciones explicaban: escuchábamos ruidos de pisadas, como si fueran de pies almohadillados. Más de una vez, aquellas pisadas llegaban hasta la habitación donde me encontraba y se acercaban a la colchoneta parándose a mi lado. Recuerdo que una noche los sonidos fueron tan intensos que salimos a la calle llenos de temor. Había habitaciones en las que las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas. Sentíamos escalofríos, pasábamos muchísimo miedo. Nosotros no teníamos ninguna explicación lógica, ni la tenemos ahora. La Casa de la Muerte. Conozcamos algo más de ella y de otros lugares también malditos. Vaya lugar, ¿no? Bueno, tenemos que plantearnos que es un sitio muy antiguo y que ya los ancianos venerables, que son los que en definitiva conocen la historia, la tradición oral mejor que nadie, si bautizaron a esta casa como la Casa de la Muerte, me imagino que por algo sería. Algo sería. Lo que pasa es que es cierto que hasta
mediados, finales de los 90 del pasado siglo, no empezamos a tener noticia, ¿no?, de lo que realmente ocurría allí a nivel fenomenológico, ¿no? Si aceptamos que ahí se producen fenómenos paranormales tal y como refieren los testigos, ¿no? Antes no era museo, era una casa normal. Era una casa normal. Esta familia. Exactamente, una casa normal que se convierte en el Museo Árabe Yusuf al-Burj. Bueno, pues hay que decir que es una construcción que data del siglo XII, que se encuentra además muy cerca del Arco Romano del Cristo, que es uno de los más conocidos de la ciudad antigua de Cáceres. Es un sitio absolutamente privilegiado, pero sabemos además que está edificado sobre una antigua construcción romana del siglo I antes de Cristo. Por lo tanto, vemos que aquí se ha habitado mucho y durante muchísimos siglos, con lo cual, pues imagínate la de cosas que han podido pasar allí. Lo cierto es que todo empieza cuando una turista mexicana decide entrar en el museo y, bueno, pues ante el estupor de Ángel, el dueño del lugar, esta señora parece entrar en una especie de trance. Y en ese trance empieza a hablar como si no fuera ella. Y asegura además que en el pasillo justo enfrente de ella aparece lo que define como el espíritu de una mora bellísima de unos 35 años, vestida con un traje largo similar a un caftán. De hecho, lo tiene tan claro que advierte al dueño de la casa que no está ante algo negativo. En fin, que lo deje pasar, que no le va a molestar. Así van pasando los años hasta que, tiempo después, otra persona pues se presenta dentro de la casa y asegura estar viendo a la mora. De hecho, esta persona, que también era mexicana, no sabemos si para que se defendiese de algo o no, lo que hace es que le regala al dueño un amuleto maya. La cuestión se hace un poquito más grande cuando, tiempo después, otra mujer procedente de Granada ya la ve a las claras en uno de los pasillos, la presencia de esta mujer. Previamente, además, en las plantas superiores, efectivamente, como oíamos en la introducción, el revuelo es tremendo, se oyen pasos, se oyen golpes, como si alguien estuviera abriendo y cerrando las contraventanas con una violencia bastante prominente. Hay que decir que en este lugar, fíjate si en su momento tuvo relumbrón, ¿no?, dentro de la fenomenología paranormal, que allí acudieron, entre otros, Fernando Jiménez del Oso y Chicho Ibáñez Serrador, sabes que eran muy amigos, y acudieron a este lugar pues para ser partícipes de esos fenómenos que parece ser que a partir de las 9 de la tarde se empezaban a manifestar. Yo creo que es difícil que se produzcan fenómenos extraños, pero más difícil aún es que tengas una hora para poder verlos, ¿no? Bueno, pues allí se presentaron, porque además había muchos testimonios, ¿no? Quizás uno de los que recogimos, gracias al periodista Julio Barroso, al periodista extremeño, lo protagonizó Carlos Sánchez. Era un chaval que estaba en la cercana plaza de San Jorge con sus amigos, observando las diferentes casas que hay allí, y de repente vieron que en la techumbre de este lugar aparecía una mujer que parecía pasearse. Claro, aquello les extrañó, pensaron que les estaba tomando el pelo, hasta que de golpe y porrazo aquella señora desapareció del techo y apareció en el jardín. Claro, aquello ya no era normal. Bueno, pues esto hizo que evidentemente no lo denunciaran a las autoridades, pero sí que se empezara a extender el rumor por Cáceres de lo que habían visto, ¿no? Y es cuando efectivamente los dueños de este lugar, abiertamente y sin ningún tipo de problema, pues afirmaron que dentro de este lugar era habitual no solo oír eso, sino oír gritos, en fin, oír pasos, en definitiva, movimientos de algo que, hasta que se demuestre lo contrario, no era visible al ojo humano. Nosotros hace un tiempo hicimos una conexión desde allí para tratar de sentir y de escuchar lo que estaba pasando. ¿Sigue el fenómeno en la actualidad? Yo, fíjate, estuve en Cáceres, quiero decir, hace 3 semanas apenas. Me acerqué, pero no había nadie. Mi intención era efectivamente... ¿Estaba cerrado el museo? Sí, estaba cerrado. Mi intención era, pues eso, preguntar. Oiga, siguen pasando cosas. Las referencias de los compañeros que se acercan hasta allí, especialmente de los diferentes investigadores extremeños, ¿no?, que están siguiendo el caso desde hace años, es que los fenómenos de una forma u otra se han mitigado, pero sí se siguen manifestando. Vale. Pues hacemos una pausa y nos vamos a otro lugar. Y os recomendamos ese sitio si quieren pasar. Lo que pasa es que hay que avisar para que abran. Yo entiendo que hay que avisar, es decir, seguramente si buscan en San Google, en ese oráculo del siglo XXI, pues ahí vendrá un teléfono, viene de hecho el teléfono del museo, y yo creo que es preferible llamar para avisar, porque si no se pueden encontrar pues con lo que me pasó a mí, que estaba cerrado. Vale, igual algún día nos animamos a hacer un programa desde allí, ¿te parece? Pues estaría muy bien. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Pues yo no sé si era algún lugar maldito, algún pueblo como Marmellar, por ejemplo, el desconocido. Buah, ¿Qué es esto? Qué sitio. Fíjate, cuando hablamos de pueblos malditos, casi siempre los más conocidos, ¿no? Con toda la polémica que acarrean y con todos los fenómenos extraños que allí se han producido, ¿no? Pues nos viene a la cabeza Ochate, evidentemente en el condado de Treviño. Nos viene dentro de la provincia de Tarragona la Musara, que es otro de esos lugares despoblados, ¿no? Donde si tiene una característica siniestra es que desaparece mucha gente. Digamos que sobrepasa la media nacional, ¿no? El número de desaparecidos con nombres y apellidos que se van literalmente con lo opuesto. Y sin embargo de Marmellar prácticamente no se habla. Quizás porque el sitio es todavía un poquitín más siniestro que Ochate o que la Musara. También estamos en la provincia de Tarragona. Tenemos que desplazarnos hasta Marmellar de Montmel, concretamente en el Baix Penedès, en el Bajo Penedès. Y este lugar quizás tiene ese condicionante de que para llegar hasta él, para mí es un atractivo. Tienes que caminar por montaña durante media hora. No se puede ir en carretera. No se puede ir, bueno, en 4x4 muy preparado, pues sí se podría llegar, ajá, pero en un utilitario no, allí no se llega. Entonces, de hecho es recomendable. En esta época no, porque hace mucho frío, pero bueno, en una época un poco más benigna climáticamente hablando, pues sí, hay que hacerlo andando, que merece la pena. Y llegas y te encuentras con un esqueleto, un pueblo hecho un esqueleto, es todo ruina, vestido de musgo, es una estampa maravillosa, pero eso sí, lo que pasa en estos casos, según van cayendo las sombras, el entorno parece que se revuelve diciéndote, oye, mejor te vas de aquí, que han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, en el año 1993 es cuando Marmellar se hace célebre, tanto a nivel nacional, por la casuística de lo que allí ocurrió, como a nivel fenomenológico. Los vecinos de los pueblos cercanos, los investigadores, por ejemplo Miguel G. Aracil es uno de los grandes investigadores que conoce a la perfección lo que allí ha ocurrido, aseguraban que era muy habitual observar esferas pequeñas, una especie de fighters, ¿no? O fuegos fatuos también podríamos denominarlos, ¿no? Que sobresalían de las diferentes casas. La cuestión es que el fenómeno, digamos que da un paso un tanto más lúgubre cuando en ese año de 1993 es encontrado el cuerpo calcinado de una joven que había sido asesinada justo al lado del cementerio. De hecho, la conclusión a la que llegaron los policías, los forenses que se acercaron hasta el lugar, es que seguramente llevaba varios días muerta, por lo tanto, perfectamente se podía ubicar la muerte en una fecha tan sumamente significativa, Miguel, como es San Juan. El día de San Juan, en este lugar, la sensación que da es que se celebró un ritual que hizo que el lugar se poblara literalmente de velas, que la iglesia fuera decorada con elementos tan poco amables como cruces invertidas, estrellas de 6 puntas, símbolos del 666. La sensación que da es que allí se realizó un ritual aparentemente de tipo satánico. Lo cierto es que en un principio se pensó que era una niña alemana, una chica alemana que había desaparecido de una de las urbanizaciones cercanas. La familia confirmó que efectivamente había desaparecido, pero que al cabo de unos días había vuelto. No se supo quién era esta niña, pero lo cierto es que el cadáver estaba muy deteriorado, pero lo cierto es que ese cadáver apareció justo al lado de la iglesia donde fue esta chica asesinada el día de San Juan. Cuéntame, Lorenzo, ¿y por qué ese pueblo fue abandonado? Como ocurrió casi con todos los pueblos de las tierras altas, vamos a decirlo así, de Tarragona, pueblos de montaña, en la década de los 40-50 se produjeron una serie de epidemias de filoxera. La filoxera era una especie de hongo que atacaba la vid. La vid era prácticamente de lo que vivían estos pueblos de montaña. Por lo tanto, en cuanto vieron que ya no se podía cultivar los campos, que prácticamente pues estaban al borde, ¿no?, de sufrir hambrunas, estos pueblos fueron despoblados. Yeah. Hay que decir, Miguel, es que fíjate, no hay 2 sin 3, ¿no?, dice el refrán. Bueno, pues en este caso ocurrió lo mismo. Es que tiempo después, concretamente el 14 de febrero del año 1996, una joven de 16 años, que se llamaba Ana María Marín Barba, esta sí tenía nombres y apellidos, que era además cajera de una gasolinera cercana en el pueblo de l'Arboç del Penedès, pues fue raptada, y con ella se llevaron el poco dinero que había en la caja, 40.000 pesetas de entonces. Bueno, pues hay que decir que poco después un agricultor encontró el cadáver de esta joven también, ¿dónde? En Marmellar. Lo curioso es que ya no solo estaba al lado de la iglesia donde este tipo de grupúsculos siniestros realizan rituales, sino que además había sido mordida por unos incisivos bastante extraños a la altura del cuello y del pecho. ¿Y sigue la gente yendo a ese lugar? Sí, hay morbosos. Hay cosas que pululan por ahí. Sí, hombre, lo que yo creo es que no hay ninguna duda de que este pueblo, solo por lo que allí ha ocurrido, tiene ya un halo maligno tremendo, ¿no? A mí es un sitio que me gusta visitar,
por la estampa que tiene, por el paisaje, por el lugar, por su propia historia, que también es muy interesante, pero también te digo que es de esos lugares que conforme van cayendo las sombras, yo me voy de allí, yo allí no me quedo. Seguimos adelante, hay más lugares que queremos esta noche mostraros como un halo un tanto misterioso y maldito. El siguiente pone los pelos de punta, ya veréis. Continuamos nuestro viaje por algunos lugares malditos de nuestro país. Nuestro siguiente destino, las cárceles del terror en Matarraña. Matarraña, al nordeste de la provincia de Teruel, con un total de 18 municipios y habitada por 9.000 personas, es una de las comarcas más desconocidas de la geografía española. Tierra de ancestrales tradiciones, de cultos paganos, altares pre- y protohistóricos, órdenes militares y juderías. Sus pueblos, gracias a una deficiente red de comunicaciones, ha logrado conservar su entramado urbanístico medieval, calles porticadas, puertas fortificadas, hospitales de peregrinaje, recintos amurallados y castillos e iglesias llenas de símbolos. Pero es en las entrañas de sus ayuntamientos donde se encuentran las estancias más lúgubres, las tenebrosas cárceles que durante los siglos XVI, XVII y XVIII fueron testigos de una lista interminable de padecimientos de personas anónimas en penosas e interminables sesiones de tortura. En estas tierras se levantaron auténticos monumentos al terror. Eran lugares sombríos, húmedos, aislados, marcados por el dolor y el terror, en los que se cumplía condena eterna. Pero además, allí ocurrían extraños sucesos relacionados con la brujería, así como fenómenos meteorológicos increíbles e incluso visiones de objetos en los cielos. Un total de 11 cárceles con sus correspondientes mazmorras forman parte de una singular ruta que lleva al viajero a descubrir las estancias más terroríficas de nuestro pasado. Constituyen toda una lección escrita en la piedra, con sangre, de los horrores de unas épocas que nunca deberían repetirse. Las cárceles del terror. Conozcamos algo más de ellas. Pues cuéntanos, Lorenzo, yo no había oído hablar de esto. ¿Varios pueblos o...? Es una comarca. ¿Y que tienen cárceles todos ellos? Todos ellos. Es donde desde el siglo XV y XVI han estado machacando y dando leña. De hecho, es que, claro, tienes que ver las cárceles como son, porque... ¿Se pueden visitar todavía hoy? Sí, se pueden visitar. De hecho, en esta ruta de las cárceles del terror que ha puesto en marcha el gobierno de Aragón, la verdad es que hay que aplaudirles porque se han conseguido restaurar y uno se puede hacer a la idea del terrible sufrimiento que se vivía allí y sobre todo de lo bestias que podemos llegar a ser los seres humanos, ¿no? Con nuestros propios congéneres. Estamos hablando de cárceles pues que tienen paredes prácticamente de 5 y 6 metros, están literalmente incrustadas en murallas, las puertas de madera son muy pequeñitas, tienes además dos tipologías de cárceles, es decir, ahí incluso hasta había reos con cierta clase y otros que no tenían clase ninguna, los pobres, no tenían ni el beneficio de estar un poco más cómodos. Tienes lo que son la parte inferior de las cárceles, para que te hagas una idea, solo entra la luz a través de una ventana, un ventanuco que hay en el techo, que se llama alzapón. Ahí era introducido el personaje, literalmente lo tiraban al reo y se cerraba esa trampilla, por lo tanto sabía que de allí ya no salía. Pero es que en la parte de arriba, donde colocaban el alzapón, era la clase, en fin, para los nobles, vamos a decirlo así.
Solo hay que entrar para empezar a temblar, ¿no? De pensar lo que la gente vivía allí, porque evidentemente el que estaba arriba, pues para que nos hagamos una idea, aunque sea muy escatológico, pero cuando hacía sus necesidades literalmente caían en la persona que estaba abajo. Es decir, tú puedes todavía hoy observar en las paredes cómo han quedado como auténticos grafitis de otro tiempo, representaciones de los diferentes reos que han pasado por allí. Y tienes todo tipo de elementos, desde pues figuras de mujeres, ¿no? Que parecen recordar que alguien está penando el haber asesinado a su esposa, hasta figuras que te representan desde cuchillos, pistolas, extrañas letanías, gente que literalmente pide perdón. Está también la célebre frase, pues Paco estuvo aquí y estuvo ahí durante un tiempo. ¿Por qué? Porque se ven las marcas de los días que estuvo. Cuando esas marcas paran, Miguel, es porque esa persona ha muerto. ¿Y los reos que estaban allí, quién los había condenado? ¿La Inquisición? ¿De qué tiempo? Había de todo tipo, es decir, generalmente hay mucho, ¿no?, ligado a la Inquisición. Date cuenta que muy cerca de lo que es la capital de la Matarraña, el pueblo de Valderrobres, tienes dos lugares, bueno, pues dentro de lo que es la tradición fundamentales. Son dos picos, la Caixa y la Picosa. Bueno, pues se dice que en tiempos remotos, justo en el fondo de este valle que coronan los dos picos, se encuentra un pantano, el pantano de la Pena. Bueno, pues cuando había tormenta, las tormentas son tan sumamente fuertes que allí existía la creencia de que ese tamborileo que procedía de entre los dos picos era el mismísimo diablo con sus huestes que venía camino de los pueblos. Hasta ese punto llegaba la creencia. De hecho, era muy habitual que, por ejemplo, salieran los párrocos a encojurar, que era como se intentaba pelear contra los demonios. Tienes un bajo relieve en la iglesia de Valderrobres, justo al lado de la sacristía, donde se representa esta ceremonia en la que el sacerdote se enfrentan a los demonios que proceden de este lugar. Estamos hablando de un sitio tremendamente mágico, ¿no? Al principio hablábamos de brujas, ¿no? Bueno, pues en este lugar, por ejemplo, existe la creencia de que el día de San Juan, en lo alto de la Picosa, crece una planta, la falaguera. Es una especie de panacea, sirve para todo, para hacer el bien, pero el que va allí generalmente va con otra intención. Lo que pasa es que tienes que hacerlo el día de San Juan por un motivo muy sencillo, porque es la planta del diablo, Miguel, y el diablo durante el resto del año la está protegiendo. Si te equivocas de día, el diablo te llevará al infierno. Cárceles que se pueden visitar, que el gobierno aragonés abierto para que la gente lo pueda ver, ¿no? Exactamente. Se pueden visitar, es muy recomendable, sobre todo porque son auténticos tratados de historia, ¿no? Y están en pueblos en los que esa otra historia, la historia heterodoxa que a nosotros nos gusta, pues es muy palpable. Solo hay que hablar con los ancianos o con la gente que trabaja en los ayuntamientos para que nos cuenten que, por ejemplo, fíjate cuántas veces hemos hablado, Miguel, de los fenómenos forteanos, ¿no? De Charles Fort, ese coleccionista de lluvias de peces, de lluvias de sangre, y que parece que nos quedan muy lejanas, ¿no? Una en Singapur, la otra en la India. No. En esta región de España también se produjeron, ¿sí?, y están perfectamente registradas, por ejemplo, en un libro que se llama Aragón, Reino de Cristo, que escribió el padre Facci. Ahí se refleja, por ejemplo, cómo sobre la población de Valdealgorfa se sitúan en un momento determinado del año 1748 ni más ni menos que 3 soles. Es un fenómeno que es conocido como parhelio. Ya sabemos que dentro de la astronomía existe, pero lo que no existe es que a continuación de repente se forma un auténtico torbellino de fuego que hace que el párroco que sale a encojurar este demonio que aparentemente se está manifestando le dé un soponcio y se muera. A continuación empiezan a llover piedras. Poco después, en poblaciones cercanas, empieza a llover sangre. Pero es que incluso en este libro está representada la manifestación, fíjate, porque es que son crónicas que a mí, bueno, yo entiendo que cuando cuento esto, como me lleva la pasión, se me va la olla. Pero en este libro de Alberto Facci, del padre Facci, textualmente, fíjate qué texto más delicioso, se dice lo siguiente: elevé la vista al horizonte y quedé sorprendido al ver una campana suspendida en la atmósfera, teniendo en su cuerpo 3 agujeros redondos. Absorto contemplaba tamaño fenómeno, esto lo dice el párroco del lugar, admirado cómo se mantenía en el aire cuando principia a voltear como hacen la de los campanarios en días festivos, pero sin dejarse oír. Y pasados unos minutos fue elevándose hasta desaparecer, dejándome aterrado. Una campana voladora, ¿cómo interpretaríamos eso en nuestro siglo XXI? Lo dejamos ahí. Viaje por la España maldita. Tendremos que seguir viaje, Lorenzo. Pues será un placer, ya lo sabes, Miguel, encantado. ¿Hay alguno que te haya llamado? Tenemos 30 segunditos para que me lo cuentes y luego hablamos de ese otro viaje que estás realizando para televisión.
A mí uno que me llamó mucho la atención, y no solo contar mis historias, son el triángulo maldito de los cortijos con Paco Bermúdez, nuestro compañero. Sí, Allí señor. sí que había miedo en esos lugares, allí por Andalucía. Y lo sigue habiendo. Estamos hablando de que si la media en España de suicidios por cada 100.000 habitantes es de 9, en Europa pasa a 11, en esta región de España subimos hasta el 26%. Es una auténtica barbaridad. Allí se ha intentado descubrir por qué, que si el agua, que si la altura de los pueblos. También, evidentemente, la leyenda nos habla de manifestaciones. Voces, ¿no? Y hay historias, el cortijo de los 14 personas de una misma familia que se colgaron de la misma soga, porque cada muerto se iba apareciendo al vivo para decirle que siguiera el sendero, que le acompañara. Es un sitio para pensarse 2 veces si uno quiere ir allí. Lorenzo, yo te emplazo que vengas otra vez al programa para seguir hablando de España maldita y que nos invites a ese nuevo programa de televisión. ¿Hay alguna forma de contacto? ¿Más datos del programa de televisión? Bueno, vamos a empezar a colgar en nuestras redes sociales, tanto en Año Cero como en Enigmas, en los muros de Facebook y en Twitter, toda la información que vaya surgiendo sobre el programa, que bueno, va a ser ya inminente, y de hecho en el propio canal, pues me imagino que se colgará algún hashtag en Twitter y se abrirá seguramente algún muro en Facebook. Pero vamos, eso va a ser a partir de la semana que viene, que ya empezarán las promociones, porque ya te digo, estamos en capilla. En un par de semanas, la primera semana de diciembre, empezamos con Enigmas de nuestra historia en Discovery Max. Enhorabuena por tu trabajo, por tu éxito, nos alegramos mucho y que sigas viniendo al Espacio en Blanco, que ya sabes que es tu casa. Gracias, Miguel, un placer. Gracias, fuerte abrazo. Tras las noticias de las 3 ya estamos de vuelta. Los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en este Espacio en Blanco en Radio 1, Radio 5, a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, según dicen, uno de los programas más descargados, por lo menos, de toda España, escuchados también en la radio online en más de 111 países. Saludos a todos desde España. Y después de la visita de esos otros que estuvieron en nuestra primera hora, el siguiente argumento nos lleva hasta el norte, a conocer a un pueblo de leyenda, los inuits. Tras esa introducción comienza el viaje y ya veréis qué apasionante. Nos vamos de viaje. Nuestro primer guía en estos primeros minutos es uno de nuestros últimos invitados, Luis Pancorbo. Así nos narraba parte de la historia que hoy os queremos relatar. En el Gran Norte, allá donde el Ártico parece negar la vida, aún se enclava la dura morada de los Inuit, los hombres. Tal vez hace 15.000 años, durante la última glaciación del planeta, los primeros Inuit cruzaron desde Asia el estrecho de Bering y llegaron a América. Aún hoy, al llegar la primavera ártica, los Inuit montan en sus trineos y viajan por el mar helado. Van a cazar para comer, pero sobre todo para sentirse, como siempre, los hombres. Los hombres, el pueblo inuit, es nuestro protagonista en los próximos minutos. Nuestro siguiente invitado acaba de regresar de un viaje y los conoce bien. Escuchemos sus aventuras. Pues hasta el Polo Norte nos vamos a hablar con nuestro invitado, un viajero polar, Francesc Bailón. Está en Barcelona. Buenas noches, Francesc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, recién, como quien dice, llegado del frío norte. Bueno, ahora me contarás las veces que has estado. Déjame que te presente, antropólogo, das clases, profesor de aulas exteriores universitarias, externas universitarias. Sí, son unas aulas de extensión universitaria donde se ayuda a la gente, bueno, se dan clases de diferentes temáticas y en este caso les doy sobre los inuit, las expediciones árticas, los pueblos de las regiones polares, etcétera. Viajero polar, como dices que te gusta que te llamen. ¿Y cuántas expediciones has hecho al polo, al Ártico? Pues hasta la actualidad 23. Joder, ¿no tienes otro sitio donde ir? Bueno, la verdad es que con el tiempo el Ártico se ha convertido como el aire que respiro, ¿no? Y necesito hacer
varios viajes al año. De todas maneras, también es cierto que viajo a otros lugares del planeta, que no tiene nada que ver con el Ártico. Y creo que también estabas un poco pillado por Perú, ¿no? Y de repente cambiaste de onda y te fuiste al norte. Sí, la verdad es que de vez en cuando me gusta también hacer viajes a otros lugares del planeta para conocer otras culturas, porque, bueno, como antropólogo y viajero que soy, pues siempre me suscita interés pues todas estas poblaciones tribales, culturas ancestrales y todo eso. Entonces, por poco que pueda y encajándolo con todas las actividades que hago a lo largo del año, pues intento pues hacer alguna escapada a otro lugar que no sea el Ártico. Ya. ¿Y qué tiene el polo norte que te llame tanto la atención, Francesc? Bueno, al margen de los inuit, que con el tiempo se ha convertido en mi pasión y en la esencia de mi trabajo, pues bueno, allí la verdad es que la soledad, el silencio, la paz, el pensar que el reloj realmente no te sirve para nada, que no existe el estrés, que vas a un ritmo completamente diferente, pues sinceramente lo que hace es sentirme como si volviera a nacer, ¿no? O sea, me rejuvenece cada vez que voy al Ártico y para mí pues estar en esas regiones polares es algo que no tiene comparación con ningún otro lugar del planeta. Pero no hace mucho frío antes de entrar en tema, Francesc. Sí, de frío hace y mucho. Sí. Y mucho. Pero te abrigas y se pasa. Con eso, te abrigas con esas ropas que ahora térmicas eso y no lo sientes. Sí, la verdad es que, bueno, inicialmente usaba mucho lo que son las ropas polares, ¿no? Uh-huh. Las ropas que utilizan los propios inuit. Pero desde que la Unión Europea prohibió la importación y exportación de cualquier derivado de, por ejemplo, de la foca o del oso polar, etcétera, pues ahora voy más con ropa térmica. De todas maneras, yo siempre lo digo, a partir de menos 30 ya da igual a la temperatura que estés, porque por muy abrigado que vayas, el frío lo sientes en tus carnes. Menos 30. Vale. De momento, y a día de hoy, y espero nunca llegar a esa temperatura jamás, menos 69 en el noreste de Groenlandia. ¿Qué me dices? Menos 69 grados. Wow. Sí, de sensación térmica terrible. Bueno, ¿quiénes son los inuits? ¿Quién es esta gente? Bueno, los inuits son los que también son conocidos con el término despectivo de esquimales. Ellos no les gusta que les llamen así, entre otras cosas porque se han llamado siempre a sí mismos inuit, que significa seres humanos, y en cambio la palabra esquimal significa comedores de carne cruda, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y este pueblo, pues, habita en una extensión de 8.200 kilómetros, es decir, desde Siberia, pasando por Alaska, Canadá, hasta llegar a Groenlandia. Actualmente son unos 160.000 que están repartidos en estas 4 regiones polares. Sin duda es un pueblo que es cazador, es pescador, que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, que han evolucionado muchísimo en las últimas décadas, pero que a pesar de ello, en la actualidad continúan siendo todo un referente de cara a otras poblaciones, otras culturas tradicionales, y además también, por supuesto, que han conseguido mantener muchas de sus costumbres ancestrales. Ya has contestado todas las preguntas que teníamos, así que nos vamos, ¿vale? Vale, muy bien. El nombre inuit significa hombre. Sí, hombre, seres humanos, pueblo. Ya. Además es curioso porque yo que he estado, por ejemplo, también con otras culturas árticas, como por ejemplo los nenets de Siberia, resulta que si traducimos la palabra nenet, también significa lo mismo, es decir, significa ser humano, ¿no? Y hay otras poblaciones como Yupi, como los Eben, etcétera, que la traducción literal es ser humano. Entonces, a mí me resulta muy curioso que ellos se identifiquen de esta manera. Es más, yo creo que lo hacen para diferenciarse del mundo occidental. Que no somos seres humanos. O que no somos la esencia del ser humano, diría yo mejor. Ya. ¿De dónde provienen? ¿Vienen de Asia también, como se decía, algunas tribus de las praderas norteamericanas? ¿Cómo aparecieron allí? La verdad es que, bueno, hasta que no cambien las cosas, porque cada año con el tema del calentamiento global del planeta se van descubriendo nuevas cosas bajo el hielo.
pero hasta que no cambien las cosas, de momento lo que sí que se sabe es que los inuit proceden de lo que sería la tercera gran migración que hubo de Siberia hasta el continente americano. Ellos llegaron hace aproximadamente unos 4.500 años, atravesaron el estrecho de Bering en barcos de piel, se establecieron en la zona de Alaska. Eso eran pueblos paleoesquimales, no eran los inuit como conocemos hoy día, sino eran los orígenes, podríamos decir, del pueblo inuit. Y a partir de dos periodos que hubo de calentamiento global en el planeta, uno hace 4.500 años y otro hace 1.000, estos pueblos paleoesquimales marcharon de Alaska, poblaron lo que es el Ártico canadiense hasta llegar a Groenlandia. Algunos de estos pueblos acabaron por desaparecer, otros evolucionaron, hasta que al final aparece un pueblo que es el definitivo, una cultura ya moderna, podríamos decir después de Cristo, que serían los Thule, que aparecieron hace unos 1.000 años y que ya se considera que son los antepasados más modernos de los inuit actuales. En pocas palabras, que podríamos decir que los inuit hacen como 1.000 años que han aparecido como los conocemos en la actualidad. Sin embargo, sí que es cierto que han ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta llegar al día de hoy. Algunos datos que hemos sacado aquí me dicen que desde que asentaron es un pueblo con poco contacto con el exterior, ha sabido sobrevivir y adaptarse a ese gélido entorno y tienen incluso características físicas muy especiales. Sus pestañas son más pesadas de lo normal para proteger a los ojos del reflejo del sol, ese que resplandece en el hielo. ¿Es así? Sí, la verdad es que podríamos decir que ellos tienen unos rasgos físicos que también son comunes a otros pueblos del Ártico. Aparte del tema de las pestañas, también está el tema de las extremidades, es decir, sus extremidades son muy pequeñas, ¿vale? Hablamos del inuit, digásemos, sin haber sufrido un mestizaje por medio. Normalmente suelen ser pequeños, 1,60 m aproximadamente, y el hecho de ser relativamente bajos y tener las extremidades también, pequeñas, les hace también poder combatir mejor el frío. Lo que sí que también está claro es que hay otros elementos que ayudan a poder soportar mejor estas temperaturas extremas, como, aparte de la ropa, pues el hecho de comer la carne cruda. Cuando tú comes la carne cruda es como si te cogiera un subidón de proteínas, un restablecimiento energético, que lo que te hace es sentir calor, ¿no? Es decir, hay varias estrategias para combatir el frío por parte de los inuit, pero está claro que su físico también es un añadido para poderlo llevar mejor. ¿Cuándo entran en contacto, cuándo se les descubre o entran en contacto con el hombre blanco? Bueno, si exceptuamos las incursiones vikingas que hubo hace 1.000 años, podríamos decir que realmente ellos contactaron con los exploradores, en este caso sobre todo británicos, que eran los que más iban a esa zona, ya a partir del siglo XVI. Después esos contactos fueron creciendo, sobre todo ya en el siglo XVII y XVIII, donde se añadieron, aparte de los exploradores, misioneros, comerciantes, balleneros, etcétera. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Francesc Bailón, descubriendo los habitantes del norte. ¿Cómo es su vida, Francesc? ¿Viven en los iglús, esos que hemos visto en las películas, o tienen algún otro tipo de estructura? Bueno, la verdad es que yo siempre, cuando doy las clases o hago conferencias, siempre explico lo mismo, que los inuit es un pueblo que se conoce más por su nombre que por su realidad cultural. Hay muchos tópicos que no son ciertos de esta cultura, y uno de ellos es el tema del iglú. O sea, el iglú no lo inventaron los inuit, lo inventó un pueblo paleoesquimal denominado Dorset, que vivió en el Ártico norteamericano hace 2.000 años. Después, el iglú, como nosotros lo conocemos, y como casa permanente,
solo se construyó en el Ártico Central canadiense. Es decir, en pocas palabras, solo un 20% de los inuit llegaron a vivir en iglús de nieve. El resto vivían en casas de piedra y turba durante los meses de invierno y primavera. Y solo aproximadamente un 13% de esas personas que vivían en casas de piedra y turba utilizaban los iglús durante sus desplazamientos para cazar y pescar. En pocas palabras, y para que lo tengan en cuenta los oyentes, ni el iglú es una invención de los inuit, ni es la casa más representativa de este pueblo. Curioso. ¿Y la estructura social cómo es? ¿Se viven en familias? ¿Tienen muchos hijos? Sí, viven en familias, más o menos suelen tener 2 hijos en la actualidad. Es una población bastante estable. Si uno analiza los últimos censos demográficos, se dará cuenta que prácticamente los últimos 20 años no ha habido un cierto estancamiento de la población, con lo cual se ha mantenido en esos números que he dicho, de 160.000, quizás hace unos cuantos años pues eran unos 155, pero se ha ido manteniendo. Y la estructura básica, por supuesto, sigue siendo la familia, pero hay una gran diferencia con nosotros. Es decir, para los inuit la importancia de la comunidad está por encima de la supervivencia individual, con lo cual no solo la familia es los miembros consanguíneos, sino que también es todos aquellos miembros que forman parte de una comunidad. Una anécdota es que, por ejemplo, muchas veces yo he estado en casas de los inuit y allí entran y salen personas que a lo mejor he visto por primera vez en mi vida, incluso algunos se quedan a dormir, al día siguiente se van, luego vuelven otros, etcétera. Es decir, las casas son una entrada y salida de gente constante y eso es porque las casas están abiertas a toda la comunidad. ¿De qué viven? ¿Cazan? ¿Pescan? Sí, la caza y la pesca sigue siendo su base de economía de subsistencia tradicional. Prácticamente podríamos decir que los alimentos más comunes son la morsa, la foca, la ballena, el oso polar, el caribú, las liebres árticas, el zorro ártico. También pescan, por ejemplo, el halibut, el capelín, que es también un pescado que es parecido al arenque, también el salmón, etcétera. Es decir, podríamos hablar que la dieta básica de los inuit siguen siendo las proteínas. Y curiosamente, supongo que mucha gente se preguntará, y claro, si no tienen fruta y verdura en su dieta tradicional... Te iba a preguntar pues, sobre eso, sí, verdura y fruta. ¿Cómo lo hacen, no? Ajá. Pues el secreto está en la piel de la ballena. ¿Qué me La dices? piel de la ballena se llama matak y es el mejor antiescorbútico del mundo. Si uno toma la piel de la ballena, un trocito, pongamos 5 centímetros, y lo mastica crudo, es como si estuviera tomando un zumo de naranja y, por ejemplo, pues un plato de judía verde. Y con eso, con esa piel de la ballena, ellos suplantan la falta de verduras y frutas en su dieta tradicional. Hay una anécdota, y es que se habla que los exploradores que se adentraban en el Ártico, la mayoría o muchos de ellos se veían afectados por el escorbuto. La falta de vitamina C en su dieta, y muchos de ellos acaban muriendo. Incluso se hicieron probaturas de llevar toneladas y toneladas de zumo de limón para evitar morirse de escorbuto. Y hasta que los exploradores no se dieron cuenta que los inuit comían la piel de la ballena para evitar morir de escorbuto, pues hubo absolutos desastres en expediciones árticas. Además que también muchos exploradores no se dieron cuenta que otra de las cosas para evitar tener escorbuto es comer carne fresca. Es decir, no había muchos que cazaran y pescaran. Muchos se llevaban la comida pues de los países de origen de los cuales habían salido con sus barcos. ¿Conocen el fuego? ¿La carne la comen cruda? ¿No la cocinan nunca? Sí, la carne algunas veces la cocinan, no como nosotros lo haríamos con una sartén y con aceite y esas cosas, sino que suelen hervirla, y el aceite poco lo utilizan más la mantequilla, a veces incluso de reno. Yo he intentado hacerles una tortilla de patatas y es toda una experiencia.
hacer una tortilla de patatas a los inuit. ¿De dónde sacaban las patatas? ¿Las las llevabas de No. En la actualidad, los inuit tienen pequeños supermercados en las poblaciones que son más grandes. Son un poquito mayores estos supermercados, y les traen de vez en cuando, pues alimentos procedentes de los países a los cuales pertenecen, ¿no? Entonces allí, a pesar que por ejemplo sí que tienen fruta y verdura que algunos toman y otros no, también llegan patatas, etcétera, es decir, productos occidentales. Yeah. De todas maneras, esto es como nosotros. Cuando a nosotros nos apetece ir a un restaurante exótico, pues a lo mejor nos vamos al chino, al japonés, a un restaurante vietnamita, etcétera. Para ellos el tomar estos alimentos propiamente dichos de los supermercados también es algo exótico, ¿no? Que de vez en cuando hacen, pero la esencia sigue siendo los alimentos que ellos cazan y pescan. Entonces normalmente los comen crudos o hervidos, y sobre todo hay un animal que hay que tener mucho en cuenta porque no se puede comer crudo, está terminantemente prohibido, que es el oso polar, porque el oso polar tiene triquinosis. Entonces, a la hora de cocinarlo, tienes que tenerlo como 10 o 12 horas hirviendo para podértelo comer. Te iba a preguntar eso, si cazaban osos polares, ya me has contestado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen armas de fuego para hacerlo? Bueno, a ver, todos... hay una cosa que es muy curiosa entre los inuit, es que es el único pueblo cazador del mundo que no les han puesto cupos de caza. Es decir, no les han dicho, has de cazar X osos polares al año, has de cazar tantas ballenas, tal, sino que ellos mismos se han autogestionado. Entonces, sí que es cierto que el oso polar es un animal que está en vías de extinción, y entonces cada comunidad ha establecido unos cupos de caza del oso polar. Y son unos cupos que me atrevería a decir que con toda seguridad los cumplen al 100%. Yo me he encontrado una vez que iban con unos cazadores y nos encontramos una osa polar con su cría. Eso ya es sinónimo de que no la van a cazar, porque nunca lo hacen, pero yo les pregunté, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vais de cupos, no? Y dice, no, este año ya hemos cubierto todo el cupo la comunidad. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué vais a hacer con el oso polar? Dice, pues nada, le saludaremos, le diremos cómo está, dispararemos al aire, lo asustaremos y se marchará. Y es lo que sucedió. Pescan, no sé si se dice pescar o cazar ballenas también, ¿verdad? Tampoco tienen cupos para ello. No, son las propias comunidades las que establecen esos cupos, y esos cupos nunca son individuales, son comunitarios. Y en el momento en que llegan a ese número que la propia comunidad de cazadores ha establecido como límite, se acaba lo que es la caza y la pesca de ese animal que está en extinción, como es el caso del oso polar o, por ejemplo, la ballena. De todas maneras, también tienen las focas, que es un animal que ahí sí que no tienen cupos, o el caso de la morsa, o el caso del caribú, por ejemplo, ¿no? ¿Y el lenguaje se entienden entre todas las tribus, no sé cómo llamarlas, entre todos los grupos étnicos que habitan esos diferentes lugares? ¿O tienen cada uno un lenguaje diferente? Bueno, la verdad es que el tema del idioma, de la lengua, también es un tema complejo, porque se ha de tener en cuenta que en el pasado existían 21 grupos inuit diferentes en estas 4 regiones polares de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, y en la actualidad hay 19, 2 han desaparecido, y hay más dialectos que grupos inuit hay. Entonces, resulta que estos dialectos a veces son muy diferentes los unos de los otros, y encima resulta que la lengua de los inuit es la única lengua del mundo que se puede escribir de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, en Groenlandia utilizan el alfabeto romano. En Canadá utilizan el alfabeto silábico, que es muy parecido al egipcio porque es como un alfabeto iconográfico, es decir, cada figura tiene un simbolismo, un significado, y después, en parte de Alaska y Siberia, utilizan el cirílico, porque antes Alaska pertenecía a Siberia, a Rusia, antes de que la malvendiera, mejor dicho, en 1867 a Estados Unidos. Entonces, la lengua se escribe de 3 maneras diferentes, dialectos muy diferentes los unos de los otros, de tal manera que un inuit de Groenlandia difícilmente se entenderá con un inuit de Alaska, y uno de Siberia tendrá muchísimas dificultades para entenderse con un inuit, por ejemplo, de la zona del Canadá. ¿Y tú cómo te entiendes con ellos?
Bueno, yo hablo un poco de Kalaallisut, que es el groenlandés, y también de Tunumyutut, que he empezado a aprenderlo, que es el dialecto de la costa este de Groenlandia, que es sobre todo donde voy en los últimos años. Y cuando estoy en Groenlandia, pues bueno, tiro del Kalaallisut y a veces del inglés. Si tengo que hablar con un inuit amigo mío del Canadá o de Alaska, siempre tiro del canadiense, del inglés o del francés, según sean los casos. Pero no puedo utilizar el Kalaallisut porque ellos no me entienden. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Cómo se nota que eres profesor francés? ¿Por qué? Qué bien lo cuentas. ¿Tienes un rato más? Porque yo no estaría contigo aquí 3 o 4 horas. Cuando vemos películas por ahí, vemos un elemento íntimamente ligado a los inuits, el perro. ¿Es tan importante en su vida? Sí, es muy importante. Hemos de pensar que, por ejemplo, para ellos es su motor de tracción, es decir, para desplazarse en trineo de perros, que es algo que es común entre todos los grupos inuit, necesitan al perro. Pero el perro no es un animal de compañía. De hecho, hay anécdotas de los primeros inuit que llegaron a Europa hace ya varios siglos, que vieron que la gente tenía perros en sus casas. Y cuando regresaron a su país dijeron, es que estos occidentales son unos guarros, porque tienen perros en sus casas. Y ellos, los perros, no los conciben como animal de compañía, sino que están siempre en el exterior. Y para ellos es muy importante. Y, por ejemplo, una anécdota que me ha pasado en la última expedición que he hecho a Groenlandia es que resulta que la primera vez que fui con unos cazadores amigos míos de la zona de Kulusuk, pues una perra pues quedó preñada durante esa expedición, tuvo unas crías y resulta que a una de esas crías le han puesto mi nombre. Y para mí es algo pues maravilloso, importante y muy importante porque sé que el perro es básico para ellos y que encima le pongan mi nombre, pues eso es más significativo. El que pasa es que no hay que pensarse que le han puesto mi nombre de francés. Me han puesto el nombre con el cual me conocen los inuit a mí, ¿Qué es? Que es Palante. Porque la primera vez que fui en trineo de perros, la primera expresión que hice es la de Palante, Palante, del Espiri González, y eso les ha quedado. O sea que te llamas Total, que al perro le han puesto el nombre de Palante, y allí todos me conocen como Palante. Vale, a partir de ahora te llamaremos así. Llevan un trineo, según tengo aquí, hecho de madera, huesos de animales, barbas de la boca de una ballena e incluso pescado congelado. Sí, ellos incluso eran capaces de hacer trineos con pescado congelado. Eso era en el pasado. En la actualidad, básicamente están hechos de madera, aunque los patines están hechos de plástico, para que se deslice mejor por el hielo. De modelos hay de diferentes tipos, porque claro, no es lo mismo ir sobre el mar helado que, por ejemplo, por las montañas, y después también lo del tema de la tralla de los perros, es decir, muchas veces tenemos la imagen, es que los inuit van con 15, con 12 perros. Sí, eso es en la actualidad. En el pasado, con 2 o 3 ya tenían más que suficiente, ¿no? Entonces, claro, los perros también pueden ir en sistema de abanico, sobre todo cuando van sobre mar helado para repartir el peso, o bien van en forma de dos, en tándem de 2, para, sobre todo, hacer fuerza cuando tienen que subir montañas. Te estamos buscando para llenar de misterio una noche especial de Espacio en Blanco. ¿Estás preparado para compartirlo? Esta es tu ocasión. Ponte en contacto. espacioenblanco@rtve.es. Te esperamos. La Constitución Española de 1978 propició uno de los periodos más interesantes y brillantes de la historia de España. Aunque se hizo con la mejor intención, con el paso del tiempo se han visto que hay cosas que no funcionan. Ahora son muchas las voces que reclaman una reforma en profundidad de nuestra Carta Magna. Reformarla, ciertas cosas sí, pero tampoco mucho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la reforma de la Constitución. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Vamos a la parte, si te parece, de sus creencias, de la mitología, y si hacen magia o creen en la magia y todo ello.
¿De dónde viene? O sea, ¿en qué creen los inuits? A ver, los inuit actualmente viven a caballo entre la religión tradicional, es decir, creencias animistas y prácticas chamanísticas, y la religión adoptada, que es el cristianismo, es decir, lo que se denomina el sincretismo religioso. Entonces, ellos siguen creyendo que los animales tienen un alma, ¿vale? Y también las personas, bueno, en el caso de las personas, dos almas, el alma del cuerpo y el alma del nombre. Entonces, incluso actualmente, cuando cazan un animal, le muestran su respeto, porque al fin y al cabo tiene un alma ese animal, y entonces lo que quieren es que respetando ese animal, respetando esa alma, después esa alma que ha quedado bendecida de una forma u otra por el cazador, hablará con las almas de los otros animales para que se dejen cazar por los inuit. Aparte, también ellos han desarrollado un grado alto de espiritualidad. Todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu, las montañas, los ríos, el mar, etcétera. Y para gestionar todo esto, es decir, el animismo y también el espiritualismo de los elementos de la naturaleza, tienen el elemento del chamán, que es el consejero espiritual, el curandero, el encargado de mantener un equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. El problema es que los chamanes están en vía de extinción entre los inuit, y sobre todo a raíz de la llegada del cristianismo a sus tierras. Entonces, lo que es curioso es que si hoy día le decimos a un inuit cazador tradicional, oye, ¿tú en quién crees?, lo que te dirá es, de lunes a sábado creo en los espíritus y en las almas, porque Dios no sabe ni cazar ni pescar. El domingo dejo de cazar y pescar, voy a la iglesia, voy a misa y entonces creo en Dios. Qué curioso. ¿Creen en la vida después de la vida? Sí. Después de la muerte. Además, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que este año, además, yo no sabía en el caso del pueblo Nenet de Siberia, y es que ellos creen, o muchos inuit creen, que las almas de los muertos suben al cielo, y esas almas que suben al cielo generan o crean las auroras boreales. Qué bonito. Entonces, cuando aparecen las auroras boreales, lo que hacen los inuit es silbar. Y lo que hacen al silbar es que esas auroras se acerquen, y de esa manera tú puedes hablar con tus antepasados. Eso por una parte. Por ejemplo, los nenets, que están en Siberia, del lado opuesto, y que no tienen que ver con los inuit, también hacen lo mismo. Silban a las auroras boreales. Es increíble. Pero por otra parte, ellos también creen en la reencarnación, pero no en la reencarnación del alma en un animal, en la reencarnación del alma a través del nombre. ¿Qué significa? Ellos tienen un ritual que se llama el ritual de la eponimia, que consiste en ponerle a un recién nacido el nombre de la última persona que ha fallecido en la comunidad. Con ese nombre, el niño o la niña recibe las cualidades, las virtudes y los defectos del difunto. Luego, ese difunto, de una forma u otra, se ha reencarnado en ese niño a través del alma del nombre. Y lo que es curioso es que si vamos a muchos cementerios inuit, las cruces son anónimas. ¿Por qué? Porque las cruces cristianas no llevan nombre, porque los inuit consideran que si el alma de ese difunto continúa viva en el recién nacido, no tiene sentido poner el nombre del difunto en la cruz. Qué bonito. ¿Creen en el diablo o espíritus negativos que les puedan hacer daño? Bueno, ellos tienen el que yo diría el hombre del saco, que sería lo más parecido al diablo, que es Kivitok. Kivitok es una persona, es como a veces, bueno, como lo que dicen a veces en Galicia, ¿no? Aquello de, hay brujas, a ver las ailas, ¿no? Pues Kivitok. Nadie ha visto ningún Kivitok, pero saben que existe. ¿Qué es el Kivitok? Es una persona, es un ermitaño que vive al margen de la comunidad, completamente opuesto a lo que es ser inuit. Es una persona egoísta, una persona malvada, una persona que mata si es necesario, una persona que roba, es decir,
toda la parte mala que pueda tener el ser humano. Entonces, este Kivitok vive aislado en su propio mundo. Y, ¿saben? Todo el mundo dicen que existe, pero nadie la ha visto, excepto que me han contado en varias partes de Groenlandia, con lo cual yo supongo que esta leyenda tiene un contenido o un alto contenido de certeza. Hace ya unos años, en la población de Aasiaat, se capturó un Kivitok que iba saltando por los tejados, lo dispararon, lo apresaron y dicen de que en estos momentos este Kivitok está en una prisión danesa. Y esa leyenda es curiosa porque ha recorrido toda Groenlandia y dicen que es, de momento, a día de hoy, el único Kivitok que se ha conseguido ver y encima capturar. Curioso. Luces en el cielo. ¿Se ven luces en el cielo, aparte de las auroras boreales? ¿Creen en algo que haya venido de por ahí arriba? No, bueno, lo que sí que es curioso es la manera en que ellos observan el cielo, ¿no? A ver, por una parte, por ejemplo, ellos han, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Groenlandia, tienen una estrecha vinculación con los meteoritos, porque ahí han caído muchos meteoritos y entonces incluso generaron una leyenda según la cual tú no podías coger más meteoritos de los que necesitabas para fabricar sus utensilios. Y cuentan que alguna vez alguien ha cogido más meteorito del que debía coger y acabó muriendo, ¿no? Eso es un tema de lo que es el meteorito, que lo consideran como algo sagrado procedente del espacio. Pero lo que también es curioso es que cuando ellos miran las estrellas, no ven el carro, no ven Orión, no ven lo que vemos nosotros. Ellos ven un caribú, ellos ven un oso polar, ellos ven un trineo de perros. Y lo que también es fascinante es que yo creo que es uno de los únicos pueblos en la historia que no ha utilizado nunca la estrella polar para orientarse, porque la estrella polar está siempre encima de sus cabezas, con lo cual no tiene ningún sentido utilizarla para orientarte. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos ¿Utilizan otras estrellas? No, ellos, al margen de que tienen un mapa mental de todo su territorio, es increíble cómo un inuit es capaz de dibujarte un amplio territorio sin cometer un solo error en un accidente geográfico. Aparte de eso, pues bueno, todas las huellas que da la naturaleza, una montaña, una roca, un iceberg, un glaciar, todo eso a ellos les sirven de orientación. Casi terminando. En alguna parte he leído que ibas con perros, se rompió el hielo y casi os hundís vosotros, el trineo de los perros, y lo que hacen los no lo sé decir, inuit, sí. Es reírse. Cuando Sí. ante los problemas se ríen. Sí, es una manera de exteriorizar las tensiones acumuladas. Yo eso lo aprendí y me lo enseñaron. Yo tengo unos padres inuit que son mis padres adoptivos, ¿no? Porque yo tengo los míos de verdad aquí en Barcelona, pero tengo mis padres adoptivos que viven en Groenlandia. Y ellos, cuando supieron que iba al norte del país, que es la zona más tradicional de todas, me enseñaron que la manera de contactar y de entrar bien con los inuits, sobre todo los más tradicionales, es siempre la sonrisa, porque es la manera ellas que tienen de un poco de relajarse, ¿no? Y nunca intentar mostrar preocupación, al contrario, siempre sonrisa, sonrisa. Y en este accidente que comentas, que se nos abrió el mar helado, que estuvimos a punto de morir, nosotros y los cazadores, los perros, etcétera, pues en esos momentos ellos empezaron a hacer broma y yo les seguí esa broma y estuvimos riendo mientras estábamos viendo cómo nuestras vidas corrían peligro, porque si nos llegamos realmente a caer al agua, nos hubiéramos muerto de hipotermia. Buena manera. En algún sitio te preguntan características que definen a esta cultura. Y tú dices el ser humano en su estado más puro. Y te preguntan de una forma más extensa. Y es increíble lo que cuentas. Que quiero que me lo cuentes. Un ser humano que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que los inuit es uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta. Es decir, es el estado, es el ser humano en su estado más puro, sin ser contaminado por todos los egoísmos, egocentrismos,
del mundo occidental, por la afectación del proceso de globalización. Es gente que es muy sincera, gente que desconoce lo que es el egoísmo, que lo comparte todo, que son hospitalarios, que son muy humildes. O sea, son tan humildes que, por ejemplo, cuando viene alguien y te ha cazado un oso polar, que sabes que para ellos eso da mucho prestigio, es muy importante, tú lo vas a felicitar y te dicen, no has de felicitarme, has de felicitar al oso polar, porque el oso polar se ha dejado cazar por mí. Hasta ese punto llega la humildad de este pueblo. Qué curioso. Y no mienten entre ellos. Además, creo que dices que las expresiones lingüísticas hay que dejarlas muy claritas para que no haya duda cuando hablas con ellos. Sí, o sea, ellos lo que es mentir como nosotros lo concibimos no lo hacen, ¿vale? Lo que sí que para evitar confusiones que puedan derivar a certezas, digásemos, no muy reales, pues lo que hacen es que sus preguntas o sus formulaciones no han de dejar lugar a duda. Es decir, nunca le preguntes a un inuit, por ejemplo, si está en aquellos momentos, imaginemos que está lloviendo, tú nunca le digas al inuit, ¿no es verdad que no está lloviendo? No le digas eso, sino lo mejor que le puedes decir es, está lloviendo. Punto. Es decir, no hay que ni hacer fórmulas en las afirmaciones que puedan llevar a la confusión, sino que hay que ser directo y siempre con un mensaje claro, conciso y real. Casi terminando, lo has puesto de una manera muy idílica. En la actualidad, ¿cómo está el pueblo? ¿Tienen también ese problema que tienen algunas otras etnias de drogas, alcohol? Sí, la verdad es que, bueno, al margen de todo lo que hemos comentado, los inuit tienen grandes problemas. En primer lugar, tienen 3 índices que es de los más elevados a nivel mundial, y es lo que hace referencia al suicidio, al asesinato y el alcoholismo, porque ellos no metabolizan el alcohol. ¿Asesinato también? Sí, el asesinato sobre todo viene provocado por el intercambio de parejas. Cuando el intercambio no es igualitario, cuando no se intercambian entre las 4 personas, ¿no?, entre los 2 matrimonios, y unos deciden continuar a escondidas porque ese intercambio no se ha podido realizar en su totalidad, pero ellos prefieren continuar a escondidas, pues entonces eso deriva en que el hombre mata a su mujer y luego se acaba suicidando, para evitar que la familia de su mujer lo acabe matando. Entonces, lo que es el intercambio de parejas es una cosa que está bastante extendida, y después, aparte de estos 3 grandes problemas, sobre todo el tema de suicidios también entre la gente más joven, porque pierden su identidad cultural y la única solución que encuentran es el tema del suicidio, pues aparte tiene el problema de que son los principales afectados por el calentamiento global del planeta, y además también en los últimos años hay un añadido que es la contaminación medioambiental. Es decir, hay una serie de toxinas que están llegando unos contaminantes que están llegando a las regiones polares donde viven los inuit, que se introducen en los animales. Los inuit, al comer la comida hervida o cruda, absorben estas toxinas, y el resultado es que, por ejemplo, en estos momentos los inuit tienen hasta 20 veces más mercurio en su organismo que la media mundial. Y otra cosa que es devastadora es que desde hace años muchas mujeres inuit no pueden dar el pecho a sus hijos porque a través de la leche materna están expulsando estas toxinas que van a parar a los niños recién nacidos, y que es un cóctel tóxico mortal y demoledor. Te iba a preguntar por el cambio climático, ¿se lo han sentido? Sí, ellos sinceramente les está afectando mucho. Han habido muchos accidentes mortales. Yo conseguí salvarme cuando se nos abrió la banquisa, el mar helado, pero hay muchos cazadores inuit que desafortunadamente no han podido salvarse, han caído al fondo de las aguas y han muerto. Después también grandes toneladas de hielo procedentes de los glaciares caen al agua, provocan una serie de tsunamis, vuelcan las barcas, mueren muchos pescadores, mueren muchos cazadores. Cada vez los animales tienden a migrar hacia zonas más frías, y eso implica que los cazadores y pescadores tengan que hacer largos recorridos
para ir a cazarlos, para ir a pescarlos, lo que implica también que un mayor riesgo en esos desplazamientos, y la situación realmente es muy complicada, y ya veremos qué sucederá con el tiempo. Yo creo que los inuit tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, aunque ellos no tengan la culpa, porque al fin y al cabo sean hijos de la tierra, pero es posible que algunas o la mayoría de esas tradiciones ancestrales, que muchos de ellos aún continúan teniendo, pues acaben desapareciendo, porque tendrán que encontrarse con unas nuevas situaciones que impliquen la pérdida de parte de su identidad cultural. El mundo de los inuits, esta noche con Francesc Bailón, que nos ha acercado. Casi para terminar, Francesc, has asesorado en la película Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, ¿no? Sí, he sido el asesor de cultura inuit. Y bueno, básicamente mi trabajo era asesorar a todo el mundo, desde la propia directora, Isabel Coixet, a los productores de la película, a los actores y las actrices, departamento de arte, vestuario, maquillaje, a todo el mundo. Es decir, mi función era un poco que a través de mis consejos, a través de mi experiencia y mis conocimientos, pues todos los miembros del equipo pudieran situarse y ubicarse en un lugar como es el noroeste de Groenlandia, que es donde pasa buena parte de la película, y hace 100 años. Entonces, mi trabajo fue, aparte de eso, pues un poco reconstruir todo ese mundo y que se pudiera ver a través de la pantalla. Así habrá quedado de bonita, una historia de amor en el Ártico. Y por otro lado te has convertido en una especie de embajador de estos pueblos y das charlas, conferencias, te mueves por todos los sitios, incluso para niños pequeños, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que mis alumnos tienen entre 3 y 90 años. Y en esas edades yo me muevo porque pienso que el pueblo inuit es un pueblo que la gente de una forma u otra lo tiene en alta estima. Es un pueblo que hasta un niño de 3 años, si tú le dices quiénes son los inuit o los esquimales, ellos son capaces de decirte 2 o 3 cosas relacionadas con este pueblo, cosa que no harían con otros. Y aparte también porque considero que en el mundo en el que estamos y hacia dónde nos vamos, creo que es bonito que podamos que se pueda mostrar, y pues a través de mis clases, de mis conferencias, de mis charlas, pues a este pueblo acercarlo y a la gente, porque creo que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Creo que estaría bien que supiéramos escucharlos, porque al fin y al cabo creo que constituye un ejemplo no solo del ser humano en su esencia, sino del ser humano adaptado a un medio sin transformarlo, sin modificarlo, simplemente adaptado a él, ¿no? Y creo que es esencial que conozcamos todas estas cosas, porque al fin y al cabo, conociendo a los inuit, puedes llegar a saber de dónde vienes, es decir, cuáles son tus orígenes y en lo que te has realmente convertido. Yo te doy las gracias esta noche por haber hablado de ellos y haber hablado en su nombre. Forma de contacto, Francesc. ¿Hay alguna página web donde te puedan conectar y seguir un poco tu trabajo? Sí, pueden contactar a través de mi página web, que es www.antropologiainuit.com. Y también tengo un blog, que es el que actualizo, el que suelo ir colgando mis actividades, conferencias, etcétera, que es Cultura Inuit. Simplemente poniendo Cultura Inuit en Google, ¿vale? Pues ya sale. Y también incluso desde la propia web hay un enlace para entrar en el blog, que es el que realmente utilizo más. Pa'lante, ha sido un placer el empujón que nos has dado esta noche. Muchísimas gracias, y si me permitís, por favor, me voy a despedir en groenlandés. Por favor. Kuyanarsuak, que significa muchísimas gracias. Siniluagitsi, que significa dulces sueños, buenas noches. Takus, ha sido un placer y hasta la próxima. También para nosotros, Francesc. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.